La comedia. ¿Qué es la comedia? Me parece la pregunta más, disculpen lo que voy a decir, pero tonta que he escuchado. Uno de los filósofos más incomprendidos por todos, Martin Heidegger, plantea la preocupación por replantear la pregunta por el ser. Siguiendo el consejo aristotélico, nos da a entender que un pequeño error al principio de una investigación se convierte en uno muy grande al final. Esto ocurrió en la historia del pensamiento filosófico, según él, con la pregunta que se cuestiona por el sentido del ser, la cual, al plantearse como ¿qué es el ser?, determinó el modo en el que se intentó abordar la pregunta más importante de la filosofía. Si les interesa, quizá en otro momento o en otro video lo podemos explicar a profundidad. Mas menciono todo esto para señalar que la comedia la podemos entender, en primera instancia, como una vil acción humana. No hay ningún motivo epistemológico riguroso para entenderla o hipostasiar a la comedia, error que estimo se suele considerar cuando te gusta mucho, o cuando para ti la comedia tiene un sentido más grande de lo normal. Es decir, no es como que exista la comedia, en otras palabras, que tenga la misma realidad ontológica que tú, que un perro o una mesa. Dicho esto, de entrada, hoy abrimos con un primer capítulo que intentará abordar la pregunta ¿cómo podemos entender la comedia? La intención es brindar distintas posturas acerca de ella para tener una perspectiva enriquecida de la misma y de ese modo entender su papel en la sociedad en la que ahora vivimos, así como brindar un conocimiento para afrontar las distintas preguntas o problemáticas que suponen el consumo o la elaboración de la comedia, entre otras cosas que vislumbro descubriremos en el camino. Así que sin más que decir, es hora del duelo. De acuerdo, empecemos por el inicio. José Ortega y Gasset es un filósofo español del siglo XX con una obra bastante extensa y con mucha claridad en su escritura, además de ser uno de los filósofos más importantes de dicho tiempo. Así que si quieres leerlo y eres español, no hay mejor recomendación. Aun con ello, ¿por qué Ortega y Gasset y no otro filósofo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La consideración del filósofo español lo ubicamos dentro de su ópera prima, Meditaciones del Quijote. En este marco, en el penúltimo capítulo de su texto, se nos brinda una sucinta explicación de lo que es la comedia y la tragicomedia, con la intención de ahondar un poco más en el papel del héroe, pues el foco de atención es el hidalgo, el Quijote, personaje de la obra de Cervantes. En ese sentido, se aborda a la comedia como género literario en relación a la tragedia, señalando que su combinación, la tragicomedia, es el ancestro común de lo que entendemos hoy como novela. Menciono todo esto porque si tú deseas leer toda esta obra olvidando el discurso entero, quizá te parezca una perspectiva pobre de la comedia, e incluso incendiaria, pues se muestra como la causante de que la tragedia, y por lo tanto el papel del héroe, no llegue a su desenlace esperado, pero vayamos por partes. Me parece justo empezar con Gasset, pues este está considerando la comedia como un género literario, lo que para nuestros tiempos puede parecer chocante o raro, porque la imagen que hoy en día tenemos de los comediantes, salvo excepciones tipo Dave Chappelle, es común pensar de ellos muchas cosas menos el ser literatos. Ni siquiera se reconoce su papel como escritores, en comparación con poetas, ensayistas, académicos o incluso, pues no sé, en un marco similar, urbano, en batallas escritas en el mundo del hip hop en español. Por ejemplo, si yo te digo que el maestro Polo Polo es un gran escritor mexicano, lo más seguro es que pienses que lo estimo demasiado, o que mejor le ponga un oxo. E incluso si eres comediante contemporáneo, consideres que ni siquiera era escritor, sino un simple cuentachistes. No obstante, en su origen, o al menos en su origen occidental, según una forma de proceder histórica común, tradicional, académica, por así decirlo, ya que es muy seguro que ya en otros lugares se hiciera comedia antes que los antiguos griegos, pues como dijimos provisionalmente, la comedia es resultado de una acción humana. Pero en su origen sí eran considerados como escritores y literatos, incluso eran considerados poetas en el sentido estricto de la palabra, siendo Aristófanes el primer comediante del que tenemos testimonio de sus obras por escrito, algo así como Tales de Mileto en filosofía, Heródoto en historia y Homero en escritura, mito, literatura. Ahora te estarás preguntando, ¿y por qué dices que se podría malentender que Ortega sostenía una postura reducida de la comedia, si de hecho la postura de comedia como género literario le brinda un aura
cuasi divina y no bufónica como la que ahora tiene. Porque la comedia, o para empezar a hacer una distinción, la comediógrafa tenía como piedra angular de su desarrollo el ridículo. El tipo de humor propio de las comediógrafas, que ahora podríamos entender como un tipo o género de la comedia, era el de ridiculizar. En resumen, vamos a estimar la perspectiva de Gasset sobre una forma de ser, una cara, una faceta, un tipo de lo que nosotros queremos saber, la comedia en mayúscula. Para que se entienda, es como ahora que el tipo de humor más propio de la forma en la que se hace comedia es el humor negro, y el ridículo en la comedia, entendida como género literario, es lo que aborda Gasset. Este nos comenta algo fundamental de la comedia en mayúsculas e importante para su análisis del Quijote, la realidad. Si bien dicha obra de Miguel de Cervantes Saavedra es uno de los textos más importantes de la humanidad, es muy seguro que no lo hayas leído. No te preocupes, yo tampoco. Sin embargo, muchas imágenes referentes a él tintinean en nuestra mente. De ese modo, quizás sepas, en palabras sumamente burdas, que el personaje principal era un loquito con intenciones de aventuras, al punto de alucinar y confundir molinos con gigantes. En el sentido inmediato de la vida diaria, no percibir la realidad como tal es lo que nos permite predicar la locura en las personas. Y ese es el punto. Si no hay quien señale ese hecho, no hay motivo para decirle que el hidalgo está loco. Y no es lo mismo decirle, por ejemplo, a un niño: mira, amiguito, lo que tú viste en la tele, que si te concentrabas, cerrabas los ojos e intentabas levitar, podrías volar. Pero eso es una caricatura. Eso no pasa en el mundo real. Eso no existe. No es posible. No es lo mismo decir eso que decir: a ver, pinche chamaco miedo. ¿Cómo crees que viendo un tutorial de cómo volar en YouTube lo vas a hacer? No digas mamadas. Es lo segundo lo que hace gracioso el ridiculizar el error, es decir, el no percibir correctamente la realidad fáctica en la que nos encontramos precisamente ahora. Es lo que hace posible que la comedia se burle de ello. En el primer caso, por ejemplo, puede que el niño no haya entendido por X o Y motivo que no podía volar, de suerte que recreando la escena de Buzz Lightyear, pero en su azotea, se dé cuenta de que no podrá navegar nunca más. Saludos a mi hermano, que puñetas. En pocas palabras, la comedia toma un camino similar al de la tragedia, distinguiéndose en su desarrollo y final. El final es obviamente trágico, pero lo que hace posible la tragedia es exactamente lo mismo que la comedia: el error, creer en algo que no es verdad, algo que se dista y se distingue casi completamente de ella. Así acontece en todas las tragedias griegas. Un héroe que hace todo lo que está en sus manos para huir de su trágico destino, para al final darse cuenta que todo su proceder lo condujo para efectuarlo como estaba vaticinado. Él pensaba que caminando por el sendero no mataría a su padre para quedarse con su reino, pero al final no solo mató a su padre, sino que también se chingó a su mamá. ¡Damn! Si se dan cuenta, la línea entre la tragedia y la comedia es muy delgada, lo que diferencia a los personajes. Caso particular importante para Ortega es el papel que juegan. En uno, Sócrates es un viejo ridículo y panzón, en las nubes, y en otro, un semidios. El Prometeo encadenado es grande por robar el fuego de los dioses y dárselo a los hombres, dándonos la razón, pero supone un castigo eterno. En ambos casos se erró, tanto en el mito como en la tragedia y en la comedia, y se subrayó dicho hierro. Es lo más importante en las tragedias. Sin embargo, lo que evita que el héroe se vuelva trágico es el comediante, pero en virtud del público. Sí, para entender esto hay que decir la frase matadora de Ortega y Gasset, su mejor punchline, el argumento fuerte de su postura, que nos brinda mucha magia a la forma en la que vemos y entendemos la comedia. Y cito: el carácter del hombre heroico estriba en la voluntad de ser lo que aún no se es. Tiene el personaje trágico medio cuerpo en la realidad y medio dentro de la misma. De eso se trata la noble ficción del héroe. Esta es posible por su aspiración y su único testimonio es el futuro. El héroe anticipa el porvenir y a él apela. Él no dice qué sea, sino qué quiere ser. Es muy genial como explica Gasset, pero brindemos un ejemplo para que termine de amarrar. En alguna ocasión cometí la osadía de decir,
que me gustaba la comedia. No que era comediante, ni que estaba haciendo comedia, que me gustaba la comedia. Evidentemente tenía ganas de intentarlo, pero aún no lo sabía del todo. Sin embargo, a un imbécil le pareció risorio el comentario como: jóvenes, no, Anco es el güey, mames, el nuevo Franco Escamilla, güey, nada, que Franca dice el güey, mames. ¿Quién dijo eso, pendejo? ¿Quién es esa mamá? Sí, güey, que el Dave Chappelle le enseñó a hacer comedia. Ahora dicho comentario me da mucha risa, pero en ese momento más que ira me provocaba una ingenua preocupación, un extrañamiento genuino. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué dijo eso? Amigo, yo solo dije que me gustaba la comedia. En ningún momento dije que le iba a hacer. Oh mames, a ver, dice mamá. Sin embargo, después de mucho tiempo lo descubrí. Y no solo eso, sino también por qué a las abuelitas pues no les gusta que jotees. Y por qué existen personas que se enojan con comediantes cuando realizan chistes que no les gustan, y también de dónde proviene o por qué la gente dice: oh mames, no sé qué le ven a ese güey, neta, güey. Y una de las razones es bien sencilla. A ese tipo de individuos se les dificulta mucho separar la ficción de la realidad. No es lo mismo decir: yo algún día voy a ser famoso, yo soy famoso. No obstante, existe gente que le cuesta trabajo proyectar esa idea. Tiene una dificultad muy grande por entender X persona quiere ser así, y solo se queda con él es así. El héroe no dice lo que es, sino lo que quiere ser. Y ese hecho, el de no poder mirar en una persona posibilidad, sino simplemente lo que en ese momento es, le impide a tal individuo mirar las aspiraciones del hidalgo, que ciertamente son ficción, lo que posibilita la gracia y el papel del personaje cómico, pues el ingenuo no solo quiere ser un héroe, ya se cree un héroe. No es que quiera ser rico, es que ya se cree rico. Por eso es que nos dan mucha risa o tristeza los alucines. El pobre ingenuo no acierta en realizar la más trivial de las funciones de la existencia humana, a saber, ¿quién es él? Es que no, yo no soy de aquí, mi futuro está detrás de las estrellas. Que chingo a mi madre si no, pero esta pendejada llamada Tierra gira. Si no, ¿por qué se mueven las estrellas? No mames, yo he visto a ese güey hablando solo. No mames, ¿quién es? Ese güey la última vez, el todo idiota, se cayó un pozo. Oh mames, qué tonto. Rayos, ahora tendré que esperar a que se vacíe el pozo otra vez para utilizarlo como telescopio. ¿Telescopio? Qué interesante palabra. Lástima que no sé qué significa porque aún no la han inventado. Y es irrelevante porque solo soy un ejemplo. Así, nos dice Gasset, nace históricamente la comedia en Grecia, a modo de reacción ante los trágicos y filósofos que con sus ideas querían introducir nuevos dioses y nuevas costumbres. Por ello, mencioné al principio que lo que hacía posible que se desarrolle y se subraye el valor del papel del héroe trágico era el público de esa época. Y por ello, Gasset nos dice que la comedia, como género literario, es el género de los partidos conservadores. Al subrayar el no eres, ignorando el quiere ser, se denuestra la posibilidad del cambio, dado que hay que tener valor para proyectar nuestra vida, para que sea distinta. Por eso consideramos héroes a los aventureros que con un albur se lanzan a la aventura creyendo que lo van a lograr. Lo que los separa de la épica es el final, porque este pues es trágico. Por ello considera que el cambio que aconteció respecto a la comedia es la novela, especialmente la novela como comedia. Para que me entiendas, antes las señoras no veían novelas, te decían estoy viendo una comedia, lo que supone romance, pero especialmente un final feliz. En sentido estricto, si se dan cuenta, no es que no vieran la proyección, sino que la aterrizaban en el presente, y al hacer eso chocaba con la persona que veían que se proyectaba hacia el futuro. Eso se lleva al colmo con la figura de Don Quijote, que no solo era anacrónico, su proceder, el querer ser aventurero, sino que se obstinaba en creer que ya lo era. Para terminar de simbrar este canon, lo podemos ver en nuestros tiempos con la figura de Monkey D. Luffy, personaje principal de One Piece, el cual constantemente menciona que será el rey de los piratas y después se ríe, como casi todos a los que se los comenta. Ya en este viraje, notamos con mucha facilidad que la mayoría de las novelas pues son tragicomedias. Incluso actualmente se relacionan fuertemente la comedia con la imagen de ambas caras de la moneda, la tragedia y la comedia, entendida como romance. Algo claro en su momento, pues tanto Aristófanes como Sófocles eran considerados poetas. Sin embargo, sí se consideraba una distinción respecto al creador. ¿A causa de qué? Pues de las musas, ya que al ser poeta te podría susurrar al oído la musa Clio. Si eras creador trágico te inspiraba Melpomene, y si eras comediante Talía era tu musa. Gentiles himnos te brindaba para presidir cualquier banquete. Antes de continuar, porque de aquí llegaremos a niveles estratosféricos, hay que dejar a Ortega
como el Dante cuando abandona a Virgilio, porque nuestros intereses son distintos. Nótese que la intención del filósofo español, en parte, es señalar que la tragedia es el punto más alto de la novela, y afirma que este género es sin duda cómico en el sentido expuesto aquí, pero que no agota lo que él llama el humor, es decir, lo que nosotros nombramos como comedia en mayúsculas, y cierra citando al grandísimo Platón, el maestro del maestro. Yo no recordaba, seré sincero, el final del banquete, que él les ha puesto a todos los comediantes del mundo que les mamaría dicho diálogo platónico, pero en especial el final, del cual no voy a hacer spoiler, con el único fin de que lo leas. Sin embargo, sí puedo mencionar la última consideración que se pone sobre la mesa. Antes de que acabe el diálogo se nos dice que el comediante puede hacer tragedia y que el poeta trágico puede hacer comedia, pues merecen al mismo tipo de arte. Aquí podríamos quedarnos y hacer otro video mencionando cómo se entendía arte, poeta, poesía en la antigua Grecia, pero lo dejaremos para después. Para que me entiendan, es como si yo les dijera que Polo Polo podría ser la película de los olvidados de Luis Buñuel y que este podría ser su show, El vuelo a España, que tendría todo el sentido del mundo. Imagínense las experiencias que nos diría con Dalí. Hermano, yo pagaría por eso. Lo genial de la conclusión socrática, a mi gusto, es que justifica nuestro proceder en este preciso momento, porque tanto la comedia como la tragedia, si bien son posibles en virtud de la ficción, no podemos acontecer en ningún otro lugar que en la realidad. Quizás sucede en algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o en Comala, porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, pero siempre es en un lugar. La comedia, y en su momento también la tragedia, ocurrían en un escenario, pero lo que veías no era un señor con una máscara gritando un cuento escrito por un sujeto llamado Sófocles, era el canto de la musa, era Ajax el gigante frente a ti. Cuando Franco sube y cuenta el chiste sobre Jason, no es un señor sureño con sombrero buscando un sueño, es Jason buscando caskivanas y hombres estúpidamente musculosos. Sin embargo, una vez yo termino diciendo que si le paso el número del señor de las donas, gracias y buenas noches, ya fue. Eso que dije de mi tía y de mi tío y que no valen verga, ya no existe hasta que tú lo reproduzcas otra vez. La ficción es posible por la realidad, no al revés, al menos en el nivel básico de la vida diaria, de lo cotidiano. No bajes de su vuelo al poeta trágico y lo llames mamador a la mínima provocación, ni evites que el comediante no arrastre por el suelo los supuestos, ideas, pretensiones, sueños o creencias de cualquier tipo, hasta que ambos bajen del escenario, hasta que la obra culmine. Ahora te preguntarás, ¿y esto cómo justifica nuestro proceder? Pues por muy geniales que puedan ser los poetas trágicos y comediantes, no vivimos toda nuestra vida en el recinto, en el escenario, en el teatro. Bueno, para eso está el filósofo. ¿De acuerdo? Ya reímos, ya lloramos, ¿ahora qué? ¿Cómo es la realidad? Ya vi a mi comediante favorito, ¿ahora qué? No te preocupes, pequeña niña que llora, no estés triste, porque lo vas a saber ahora mismo. Hermano, ya viste la realidad, dramatizada, exagerada y como tú quieras, pero ya la viste. La comedia, como otros modos de expresión artística, son fundamentales para el filósofo porque ayudan a la enseñanza de la filosofía misma y al contenido filosófico mismo. Es mucho más fácil que yo, con un chiste, te haga al menos pensar, ah, caray, como que eso que dijo de los niños estaba mal, ¿no? Pero bueno, es un chiste. Exactamente, lo entendiste todo. Lo que hace el filósofo es, ¿de acuerdo? Ya tienes el chiste. Ahora naveguemos al diálogo filósofo. Próxima estación, wherever it is. Pero ese es un escollo, una labor que puede realizar el filósofo, o tú mismo, o no sé, pero nunca el comediante o el poeta trágico, por la simple y sencilla razón de que no es su trabajo, y si lo hace es con una finalidad muy distinta, primordial para la comedia, que es hacer reír. Entonces, ¿qué te pareció este acote sobre la comedia en virtud de nuestro amigo Aset? Espero que este breve video te haya gustado. Si es así, dale like. Si tienes dudas y consideras que cometí algún error o no, estoy considerando información importante, házmelo saber en los comentarios. Si crees que está chido, compártelo. Y si solo lo quieres ver, bueno, pues gracias también. Y es el capítulo siguiente, abordemos otra consideración sobre la comedia, en orden cronológico para no perdernos. Pero todo dependerá del filósofo que encuentre aborde tal tema. Quizá Aristóteles nos ayude, pero ya hemos mencionado mucho a Aristagirita. Así que no sé, ustedes díganme, de preferencia no posmoderno o filósofos del siglo XX para arriba, no se vuelen tanto la barda. Sin más que decir, nos vemos en otro encuentro, encuentros, digo, y en textos, en especial de filosofía. Es mi PH from Everyday y Saramada, motherfuckers.